una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como El Facundo, El Martín Fierro, El Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, Los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a Lavalle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Encuentro 7. Los caudillos del interior federal. 1. La proclama de Felipe Varela. 2. La razón occidental y la guerra del Paraguay. 3. El coloniaje doméstico. 4. El poder de Buenos Aires. Durante el siglo XIX, los intentos de Buenos Aires por consolidar su hegemonía en el resto del país determinan en las provincias el surgimiento de movimientos de resistencia encabezados por caudillos. Uno de los más importantes es Felipe Varela, el Quijote de los Andes, quien nace en 1821 en Guaycama, provincia de Catamarca. Varela se desempeña como oficial de la Confederación Urquicista y es uno de los que más encarnizadamente defiende la causa del federalismo luego de la victoria de Buenos Aires en la Batalla de Pavón en 1861. Crítico implacable de la Guerra del Paraguay y del gobierno de Mitre, lanza su proclama en diciembre de 1866. Un año más tarde es derrotado por los Taboada en la batalla de Pozo de Vargas y en enero de 1868 da a conocer en Bolivia su manifiesto. Allí plasma los principales lineamientos de su proyecto político bajo el lema «Viva la Unión Americana». Ese mismo año se instala definitivamente en Chile. Enfermo de tisis, muere el 4 de junio de 1870. Este es nuestro encuentro número 7, los caudillos del interior federal. ¿Quiénes son estos caudillos? Bueno, han venido desde el comienzo de nuestra historia, Francisco Ramírez, Estanislao López, los que ataron sus cabalgaduras en la Pirámide de Mayo en el año 20, llamado por eso el año de la anarquía, pero fundamentalmente nosotros vamos a hablar de un caudillo muy interesante que es Felipe Varela. Felipe Varela, también llamado el Quijote de los Andes, era un caudillo que confiaba mucho en que Urquiza se levantara en armas contra Mitre. Si Urquiza se levantaba en armas contra Mitre, Varela pensaba que teniendo Mitre tantos problemas con la guerra del Paraguay, en la que le iba muy, muy mal, las montoneras del interior mediterráneo, que eran las que comandaba Varela, más el desgaste del ejército mitrista en la guerra del Paraguay, más el esperado levantamiento de Justo José de Urquiza, podrían converger en un avance triunfal sobre Buenos Aires. Sobre Felipe Varela hay una samba muy conocida, que es la Felipe Varela, porque Felipe Varela matando viene y se va. Hay una versión federal que dice porque Felipe Varela nunca mató por matar. La versión unitaria insiste en decir lo echaron a la frontera, de ahí no habrá de volver. Y la versión federal dice lo echaron a la frontera, seguro que ha de volver.
En 1866, Felipe Varela lanza una proclama. Es muy interesante esto porque para esta historia del pensamiento argentino que estamos haciendo, los caudillos federales no tienen grandes textos porque no eran gente ilustrada. No era gente ilustrada. Los que tienen los grandes textos son los hombres de la élite de Buenos Aires, porque son los que reciben la cultura europea, los que leen los grandes libros europeos y escriben en consecuencia los libros que explican cómo hay que complementarse a Europa para que el país salga adelante. En cambio, los caudillos del interior argentino, que son una expresión muy interesante de este país porque no se dieron en otro país, o se dieron muy escasamente, pero aquí hubo grandes caudillos federales, grandes figuras, honestos, guerreros, que han pensado su praxis guerrera, pero la han pensado sin tener detrás a un Adam Smith, por ejemplo. Cuando Juan Bautista Alberdi escribe sus estudios económicos, los estudios económicos de Juan Bautista Alberdi son casi una glosa de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es decir, Alberdi escribe y a través de Alberdi es Adam Smith quien escribe, quien nos está diciendo: nosotros no los queremos a ustedes, los argentinos, como una colonia de Inglaterra. Lo que queremos nosotros con ustedes es comerciar. Después ustedes sean libres. Tengan bandera, tengan puerto, tengan gobierno. Nosotros queremos comerciar. Y bueno, Alberdi, entonces, que ha leído a Adam Smith, destila ese programa, digamos, que básicamente, como dice Smith, Inglaterra tiene que ser el taller del mundo y el resto del mundo tiene que ser el granero del mundo de Inglaterra, tal como la generación del 80 muy orgullosa va a decir: somos el granero del mundo, que era exactamente lo que Inglaterra quería. Pero Varela, ¿qué tiene que hacer Varela? Tiene que justificar el proteccionismo, porque si Buenos Aires quiere el libre cambio, es porque Buenos Aires va a vivir de la introducción de las mercancías británicas. Si vienen las manufacturas y mercancías británicas, Buenos Aires se enriquece con ellas y le entrega a Gran Bretaña la producción primaria de los campos argentinos, que es una producción primaria que crece fácil, que crece abundante, a la que no hay que agregarle nada. Pero Varela tenía en sus pobres provincias una incipiente industria artesanal que, de haber sido protegida, habría tenido un aceptable desenvolvimiento. Habría hecho de esas provincias, no provincias miserables y pobres, sino provincias con una producción propia, inteligente y totalmente, digamos, autónoma y vendible. Y sobre todo vendible si tenía a Buenos Aires como mercado comprador, que no lo tuvo. Tenemos que ver ahora un aspecto muy importante del desarrollo de esta parte de América Latina en el siglo XIX. La guerra del Paraguay. ¿Qué pasaba con el Paraguay? El Paraguay se había cerrado. El Paraguay era proteccionista. El Paraguay no quería comerciar con los grandes centros imperiales. El Paraguay era lo que Sarmiento llamaba la China de América. China tampoco había querido comerciar con el mundo occidental, pero Inglaterra abrió la China a cañonazos. Ese era el modo en que los ingleses penetraban en algunos lugares. Digamos, si los chinos no querían comerciar con los ingleses entraban a cañonazos y así abrieron China al mercado del opio. Y bueno, ese es otro tema. Pero Paraguay era para Sarmiento la China de América porque Francisco Solano López, hijo del doctor Francia,
había decidido hacer un territorio proteccionista, pero con enorme inteligencia había traído técnicos extranjeros, técnicos europeos, y los había puesto al servicio de ese proyecto nacional proteccionista que tenía el Paraguay. En consecuencia, a diferencia de Juan Manuel de Rosas, que le tenía alergia a los gringos, Francisco Solano López hizo educar a su hijo en Europa y trajo técnicos europeos para ayudarlo a desarrollar el Paraguay. ¿Qué pasa con el Paraguay? En el Paraguay pasa que hay astilleros, que hay, se forja el hierro, que hay un desarrollo de una enorme autonomía. Hay barcos, hay armas que se fabrican, hay fundiciones. Entonces, y hay mucho algodón. La materia prima que tiene el Paraguay es el algodón. Inglaterra, es notable como Inglaterra veía el mapa del mundo como hoy lo ve Estados Unidos. Inglaterra, que ya no tenía algodón porque el sur norteamericano había sido derrotado, ve que hay mucho algodón en el Paraguay. Entonces dice, señores, queremos el algodón del Paraguay. Pero los paraguayos, como son proteccionistas, no se lo quieren dar. Entonces la banca británica dice, hay que hacer una guerra ahí, y une a Mitre, los uruguayos y los brasileños. Se declara la guerra de la Triple Alianza. Hay que entrar con la razón occidental, el progreso y la civilización en el hermético Paraguay, en el barbárico Paraguay, en esa China de América. Efectivamente, destrozan todos. Como dije en otro programa, hay 800.000 varones muertos y finalmente ahí sí el Paraguay queda entregado a la voracidad del capital británico, que se lleva todo lo que necesita, y también los brasileños. Los que menos se llevan son los argentinos. Bien, los caudillos del interior mediterráneo, como Felipe Varela, se dan cuenta que ese proteccionismo de Francisco Solano López es el que ellos tienen que proponer para sus propias economías. Entonces surge una idea, surge una filosofía, surge un pensamiento, lo hayan expresado